Muy buen día a todos. Me da mucho gusto estar presente en nuestro querido coloquio de gráficas. Agradezco a los organizadores por hacerlo posible también este año. Y en esta ocasión les voy a platicar un poquito de lo que he trabajado en mi proyecto de doctorado en la UAM Iztapalapa junto con mi asesor, el doctor Miguel Ángel Pizaña. El título de nuestra charla es Calculando equivalencias usando grupos de permutaciones. Vamos a empezar. ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos ha pasado que estamos trabajando en nuestros proyectos y nos preguntamos si existe una gráfica con cierta propiedad? Nos gustaría saber si existe o no rápidamente para poder seguir avanzando en nuestro trabajo. Bueno, pues justo es esta la aportación que queremos hacer con nuestro proyecto de doctorado. Es decir, dada una propiedad P, queremos generar algorítmicamente todas las gráficas que cumplan la propiedad P hasta isomorfismo. Este problema en general es muy ambicioso. De hecho, es irresoluble algorítmicamente, pero nosotros queremos producir herramientas computacionales genéricas para atacar este tipo de problemas más fácilmente, siempre y cuando sea posible. Queremos que nuestro programa funcione más o menos de la siguiente manera. Vamos a ingresar una propiedad P, digamos, ser 3 regular y tener cuello 5. Entonces, nuestro programa construiría esta gráfica, la gráfica de Petersen, pues cumple con las propiedades. Entonces, nos pusimos a trabajar en nuestro programa y mientras construíamos algunas gráficas de prueba, observamos que hay casos equivalentes en el proceso de construcción. ¿Y a qué nos referimos con casos equivalentes? Bueno, esta es una de nuestras gráficas de prueba. La propiedad que debía cumplir es ser 4 regular. Observemos que a este vértice rosita le hacen falta 2 aristas para tener sus 4 aristas adyacentes. Bueno, pues una de estas aristas podría ser esta o esta otra. Pero si somos observadores, nos damos cuenta que en realidad es el mismo caso. Entonces, si nosotros etiquetamos a los vértices de nuestra gráfica y con otro programa computacional encontramos el grupo de permutaciones que actúa sobre el conjunto de vértices, entonces vamos a decir que dos vértices son equivalentes si existe un elemento del grupo tal que si lo aplico a uno de los vértices obtengo el otro. Entonces, pues de esta manera podríamos evitar el análisis de los casos que son equivalentes y así ahorrarnos muchísimo tiempo en las construcciones. Otra cosa que también notamos es que si en vez de hacer las construcciones arista por arista, lo hacemos con conjuntos de aristas, entonces nuestras construcciones serían más eficaces, como en este caso, que al vértice rosa le hacen falta 2 aristas. Bueno, pues podríamos aplicar estas 2 aristas o estas 2 aristas o estas 2 aristas. Nuevamente observamos que estos 3 casos son iguales. Bueno, no son iguales, son equivalentes. Entonces vamos a definir lo que son 2 K conjuntos equivalentes. La K se refiere al número de vértices que estamos aplicando y decimos E y D son K conjuntos equivalentes si existe un elemento del grupo tal que si yo lo aplico a E, obtengo D. Por lo que el problema en que nos enfocamos para resolver fue el siguiente. Dado un número K, un conjunto de vértices X y un grupo de permutaciones que actúa sobre el conjunto X, generar algorítmicamente todos los K subconjuntos no equivalentes bajo la acción del grupo G. Dicho de otra forma, o desde otro punto de vista, dados 2K conjuntos, ver si existe un elemento del G, del grupo G, tal que si yo lo aplico a uno de ellos y obtengo el otro.
una primer solución que se nos ocurrió fue aplicar a uno de los K subconjuntos cada uno de los elementos del grupo y verificar si obteníamos el otro K conjunto. Sin embargo, esta idea no es nada eficiente porque el grupo G puede ser gigantesco. No nos conviene. Así que en esta plática les quiero contar sobre un algoritmo que es muy bonito, que nos dio muchas ideas y que es estándar en la teoría y es mucho más eficiente. Pero antes vamos a hacer un recordatorio. Los generadores de un grupo G es un subconjunto de los elementos del mismo grupo G, tal que a partir de ellos podemos obtener a todos los elementos del grupo G al multiplicarlos de cualquier manera que sea posible. También vamos a recordar cómo actúan las permutaciones sobre los elementos. Supongamos que tenemos al grupo G, tal que tiene como conjunto de generadores a estas tres permutaciones. Si aplicamos la permutación 1, 2, 4 al elemento D, pues vemos que vamos a obtener el elemento 4, porque la permutación nos indica del 2 vas al 4. Y si lo aplicamos a toda una tupla, la misma permutación, pues ya sabemos, al elemento 2 lo manda al 4. Luego al elemento 3 lo deja fijo y al elemento 4, bajo la permutación, va a dar al 1. ¿De acuerdo? Así es como actúan las permutaciones sobre los conjuntos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona nuestro algoritmo. Sean E y D tres conjuntos de nuestro conjunto de vértices. Y sea G un grupo que actúa sobre nuestro conjunto de vértices, tal que tiene como conjunto generador a estas dos permutaciones. Queremos determinar si E y D son equivalentes. Es decir, si existe algún elemento del grupo tal que si yo lo aplico a uno, obtengo el otro. Bueno, lo primero que hace el programa es verificar que tengan la misma longitud, porque si no tienen la misma longitud, definitivamente no podrían ser equivalentes. Luego, verifica que no sean iguales, porque si son iguales, pues ya, el elemento del grupo es la identidad. Si no son iguales, pero si tienen la misma longitud, entonces el algoritmo comienza a generar elementos al aplicar los generadores al primer elemento, digamos a E, de manera que se ve de esta forma. Y vamos verificando si alguno de ellos es igual a D. Entonces, aplicamos el primer generador, obtenemos este elemento, no es igual a D, aplicamos al elemento E, el segundo generador, verificamos que no se haya generado antes y que no sea igual a D. ¿No es? Entonces, volvemos a repetir el proceso. A este elemento le vamos a aplicar el primer generador. Y no obtuvimos a D. Otra vez, pero ahora aplicando al segundo generador, obtenemos a este elemento que no se había generado con anterioridad y que no es D. Entonces, continuamos con el mismo proceso. Ahora de este lado. Aplicamos el primer generador a este elemento y ahora sí, nos encontramos con D. De manera que estos dos elementos E y D de nuestro conjunto, de hecho que son tres subconjuntos, sí son equivalentes, pues existe un elemento del grupo tal que si yo lo aplico a E, obtengo D. Esto sucede en el caso de que dos elementos sí sean equivalentes, pero el algoritmo continúa en caso de que no encontráramos a D, hasta llegar a un punto en el que ya no podemos generar más elementos, porque ya se habían generado con anterioridad. Entonces, en ese caso, decimos que los elementos E y D no van a ser
equivalentes. Y bueno, pues este algoritmo es la mejor solución posible en el caso general de cualquier grupo y de cualquier acción arbitraria. Pero en nuestro caso, que estamos trabajando con grupos de permutaciones actuando sobre K conjuntos del conjunto de vértices X, pues nos hallamos con algunos obstáculos, porque cuando X y cuando K son grandes, este algoritmo se vuelve impráctico, para lo cual estamos estudiando otros algoritmos que son más sofisticados y de los cuales espero hablarles próximamente. Por el momento es todo. Agradezco su atención.